Muy buenas, soy Taner, espero que estéis bien. Hoy quisiera hablar del diálogo interteológico. Vamos a ver qué es el diálogo interteológico, por qué hace falta realizar un diálogo interteológico, que es un paso más allá del diálogo interreligioso, especialmente entre el cristianismo y el islam, que es lo que voy a hablar. Y después voy a realizar aplicar una metodología que puede servir como base de un diálogo interteológico entre estas dos religiones, o también se puede ampliar, perfeccionar y añadir muchos más elementos con un propósito que también vamos a ver en el vídeo de hoy. Muy bien. La necesidad del diálogo interteológico. ¿Cuál es la necesidad de realizar un diálogo interteológico? Cuando digo un diálogo interteológico, obviamente estoy hablando de expertos de estas dos religiones, que es el cristianismo y el islam, que se junten para empezar a realizar un diálogo interteológico, que empiecen a hablar de teología. La necesidad es eliminar nuestras diferencias, barreras religiosas, y empezar a construir el reino de Dios. Si nosotros creemos, tanto en el cristianismo como en el islam, que existe solamente un Dios y ha creado el universo y ha creado toda la humanidad, entonces ese Dios que ha creado a todos los humanos no está satisfecho de que sus hijos estén divididos y estén en guerra. Y esta división sigue desde hace 1500 años, desde que se ha creado el Islam. ¿Por qué existe esta división? ¿Por qué no somos uno? ¿Y por qué no construimos el reino de Dios entre todos? Porque el reino de Dios, de acuerdo a la creencia, es para todas las personas. Entonces hace falta un diálogo entre las religiones. El objetivo, entonces la necesidad del diálogo interreligioso es el objetivo que deben de ser estas religiones. Hay gente que se opone al diálogo interreligioso e interteológico entre las religiones. Yo sinceramente no entiendo cómo piensan estas personas de realizar instalar una paz verdadera y duradera en el mundo, o que el reino de Dios gobierne, el reino de Dios terrenal gobierne en todo el mundo. Ese reino de Dios, ¿qué es? Paz, armonía y bienestar. Entonces, ¿por qué se oponen a la idea de lo que Jesús quiso construir cuando Él vino? Que el reino de Dios sea alcanzable por todas las personas del mundo. Entonces, así se convierte el objetivo, la instalación, la construcción del reino de Dios entre todos. Muy bien, para este propósito ya existe una cosa que empezó de hace muchas décadas, liderado por la Iglesia Católica, lo que se llama el diálogo interreligioso. El diálogo interreligioso se lleva a cabo, y también ahora hay muchas religiones, aunque no todas las escuelas de todas las religiones apoyan a la idea del diálogo interreligioso, pero sí muchas partes sí lo apoyan y también promocionan el diálogo interreligioso entre otras religiones. Entonces sí existe un intento para construir este reino de Dios en la tierra, que se llama el diálogo interreligioso. El diálogo interreligioso tiene muchas ramas. Ahora no voy a hablar de qué se trata el diálogo interreligioso, porque como había dicho al principio, hoy vamos a hablar del diálogo interteológico, que es un paso más allá.
porque el diálogo interreligioso todavía no ha empezado a hablar claramente, debatir sobre temas teológicos con los líderes religiosos de otras religiones. Tampoco han empezado a debatir las propias escrituras de su misma religión. Entonces, el diálogo interreligioso es básicamente reunirse, afirmar, realizar simposios, realizar diálogos, mesas de diálogo. Puede ser cenas de Ramadán o puede ser algunas otras actividades donde se habla la importancia de estar unidos y llevarnos bien, conocernos culturalmente. Está a nivel cultural, como había dicho, pero no ha llegado a ya empezar a un nivel teológico. Entonces, el siguiente paso sería ya el diálogo interteológico. Ya nos hemos conocido, ya nos sabemos muy bien, ya sabemos nuestras intenciones, la intención que tenemos de la otra persona, del que nosotros llamamos el otro. Ya sabemos lo que quieren los musulmanes, ya sabemos lo que quieren los cristianos. Si existe, por ambas partes, hablando precisamente de estas dos religiones, si existe una intención, por ejemplo, de los cristianos, un intento de evangelización, y también por los musulmanes existe un intento de, digamos, islamización de la otra parte. Cosa que, en mi opinión, nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Pero si se puede realizar bueno, esto es una parte de la voluntad del diálogo interreligioso, pero no del todo, porque el diálogo interreligioso también tiene la intención de que realmente establecer una paz duradera. No solamente es una evangelización o no solamente es tratar de islamizar a los cristianos. Eso no es del todo correcto. Pero existe ese deseo de estar ya en paz. ¿Por qué estamos separados tantas personas del mundo? Entre el mundo cristiano y el mundo musulmán, prácticamente es más de la mitad de la población mundial. Si añadimos todas las ramas del cristianismo, todas las ramas del islam, y también quizás una cierta parte, aunque el número no representa mucho al pueblo judío, podría incluso después ser un paso más a una consolidación con el mundo no abrahámico. Entonces volvemos al principio. Estamos hablando del diálogo interreligioso y interteológico, un paso más allá, de empezar a decir, a ver, vamos a considerar estos libros otra vez, los vamos a leer, yo voy a decir esto, oye, piensa eso otra vez, tú me vas a decir que yo considere otra vez lo que yo creía, esto es, pero de eso voy a hablar ahora. Eso es ya la metodología. Eso va a ser la metodología que aplicar para realizar un diálogo interteológico. Empezando cuestionando los dogmas heredados. Todos sabemos que religión es una evolución. La religión evoluciona, las creencias evolucionan, se añaden muchas cosas, influencias culturales de otras religiones, influencias de las culturas, y la religión va creciendo, y se hace una propia identidad que, si comparamos el inicio de una religión con su versión posterior ya evolucionada, tenemos un alejamiento tremendo. Y si hablamos de dos religiones que sus fuentes es Abraham y la idea de un solo Dios que envía a sus profetas para llamar a la gente a la verdad, imagínense lo que después llega a ser
con esa evolución, una parte, quizás hablando del mundo islámico, arabizando cada vez más y obteniendo cada vez más culturas de la época preislámica, cada vez más arabizando, alejándose de su propio origen, y por otra parte el mensaje de Jesús, que esa primera comunidad, cómo va añadiendo también cosas culturales de la época de los romanos, del mundo greco-romano, filosofías añadidas. Entonces, existe unos dogmas heredados en ambas religiones. Entonces, empezar a cuestionar los dogmas heredados es el primer paso, en mi opinión. Estos pasos, de hecho, no lo había dicho al principio, lo comparto en el libro que he escrito precisamente de este tema, que es La palabra compartida. En este libro, que es la palabra, es un ensayo que lo he publicado con la editorial Círculo Rojo, lo explico aquí todo esto. Muy bien. Entonces, cuestionar esos dogmas heredados. Primero cuestionaremos los dogmas del cristianismo, puesto que es una religión más antigua que la religión islámica. Entonces, primero abrir el camino al estudio, empezando con el cuestionamiento de los dogmas del cristianismo, que por cierto vamos a aprender muchísimo de este cuestionamiento y vamos a aplicar a la hora de cuestionar la religión islámica, y nos va a servir tremendamente, muchísimo. Y ahora vamos a ver por qué razón. 2. Los dogmas del Islam o islamismo. Normalmente la palabra islamismo es la parte política del Islam, lo sé, pero como ya compartiré con vosotros cuando llegue el momento de estudiar el Islam y los dogmas creados en el mundo islámico, Islam hoy en día, como se ofrece como una religión, si vamos atrás, el Islam de hoy, que es lejano ya del otro fenómeno que es islamismo, pero el Islam de hoy en día, en aquel entonces se puede considerar como islamismo. Quizás es un poco confusa esta idea en un momento, pero cuando hable del Islam lo voy a tratar de mencionar con más detalles. Muy bien. Y purificar lo heredado y realizar una relectura de los libros sagrados. ¿Por qué cuestionamos los dogmas heredados? Los dogmas heredados. Nuestra generación, como hijos de nuestra generación, hemos heredado dogmas de nuestros antepasados. Dogmas heredados. Cuando se hacen los dogmas, al principio se pensó y se hizo unos dogmas. Y posteriormente, las generaciones posteriores ya no cuestionaron esos dogmas, pensando que siempre han tenido la verdad nuestros anteriores. Pero para realizar una relectura, tenemos que cuestionar todo lo heredado y decir, si nosotros estuviéramos en aquel tiempo, cuando se construyeron estos dogmas, ¿pensaríamos también lo mismo? ¿Crearíamos también los mismos dogmas? ¿Cómo se crean los dogmas? Porque nuestra época es diferente, las necesidades de la sociedad también es diferente. Entonces el espíritu de la verdad de nuestra sociedad es completamente diferente que antes. Por eso empezar a cuestionar los dogmas heredados. Y después vamos a purificar lo heredado, lo que realmente no está en la base. Lo que realmente no está en la base, y realizar una relectura de los libros sagrados, ya con otros ojos. Por ejemplo,
sabéis que en el Islam, las primeras informaciones que vienen acerca del Islam, no de las fuentes musulmanas, porque las fuentes musulmanas se escribieron muchísimo después de la primera comunidad que se unió junto al profeta Muhammad, pues las primeras informaciones que existen fuera de las informaciones musulmanas es que la primera comunidad de creyentes en Muhammad era una comunidad cristiana. Lo ven como cristianos heréticos. Como cristianos heréticos. ¿Qué quiere decir? Juan de Damasco, como cristianos heréticos. ¿Por qué heréticos? Porque cualquier rama de cristianismo, por ejemplo, la Iglesia Católica, según la Iglesia de Testigos de Jehová, es hereje, que quiere decir que se han desviado de la verdad. Y cada comunidad cristiana puede llamar al otro como herejes, que se han desviado. Entonces, la primera comunidad cristiana, información que viene de fuentes no islámicas, esa comunidad dice que existe un grupo nuevo que se ha empezado a unir sobre una persona que es Mahoma, lo llaman como profeta, son unos herejes. Parecen un grupo cristiano hereje, que no piensan como nosotros. Entonces, incluso aquí también podemos decir que al Islam se podría incluso considerar dentro del ecumenismo y no del diálogo interreligioso. Si miramos a la perspectiva de la formación del Islam en sus principios, no como Islam, porque se ha creado una cultura islámica a lo largo del tiempo, a lo largo de los califatos, la invención de los hadices, arabización de la religión y islamización. Entonces, podría ser. Entonces, hace falta, entonces, volviendo atrás, una relectura de los libros sagrados y buscar la esencia. Una vez purificado lo heredado y hemos encontrado la esencia, entonces vamos a ver cómo empezamos a realmente hacer lazos muy fuertes teológicos. Muy bien. Cuando se trata de purificar lo heredado, veremos los libros del cristianismo, empezando por los evangelios y después las epístolas. Quizás cronológicamente no es así, porque primero se escribieron las epístolas y después los evangelios, pero existen unos datos, esto es en mi opinión y lo voy a compartir con vosotros, porque es lo que me ha animado a realizar esta, digamos, purificación, que es mi otro libro anterior al libro que os he mencionado, Los Evangelios Evolutivos, que se puede leer en un par de horas y está disponible en internet de una manera totalmente gratuita. Pero esto no es para que tengáis este libro, sino que simplemente estoy compartiendo la metodología que yo personalmente quiero hacer esto. Si después a alguien que le ha interesado el tema del diálogo interteológico aplica otra metodología, perfecto. Me encantaría también participar ahí y aprender de aquella persona, o aquellas personas, o aquella comunidad. Igualmente también invito a ustedes en que compartan sus opiniones también, que es muy importante. Lo que un ojo no ve, lo ve el otro. Así que vamos avanzando y vamos realmente avanzando sobre este tema. Muy bien. La segunda parte de esta purificación de los dogmas heredados será de los libros del Islam, o también se puede llamar los libros del islamismo. Principalmente es el Corán. El Corán como el libro se presenta como libro de Dios,
Y también existen los libros del hadith, los hadices, que se escribieron como mínimo 230 años después de la muerte de Mahoma. Entonces existe 230 años después de la muerte de Mahoma, pero hay libros del hadith que se escribieron 500 o 600 años después. Entonces imaginad el bagaje cultural que ha ido añadiéndose y se ha creado completamente unos dogmas nuevos. Y eso lo vamos a estudiar todos juntos, identificar cómo se impacta la lectura sobre el Corán esos hadices, qué impacto tienen. Pero cuando quitamos los hadices, salen informaciones del Corán que no necesariamente han sido representadas en el mundo islámico a lo largo de la historia. Muy bien, entonces volvemos al objetivo que había mencionado al principio, así ampliando su definición un poco más. Eliminar nuestras diferencias religiosas y empezar a construir el reino de Dios, realizando una lectura conjunta entre el cristianismo y el Islam, una lectura conjunta, inspirada del espíritu de la verdad de nuestros tiempos. Todos vamos a juntar, la verdad se consigue juntándose todos. Además, esto es una palabra que dijo el Papa anterior. Entonces, buscar una consolidación institucional que será la apertura de las puertas del reino de Dios en la tierra. Buscar una consolidación institucional. El cristianismo y el Islam. Una consolidación. Ahora lo voy a ampliar un poco más. Llegando a un acuerdo sobre quién es Jesús, quién es Dios, quién es Jesús y quién es Mohammed. Hay conflicto entre estos temas. Luego hay otras partes que se pueden estudiar, pero básicamente para una consolidación institucional religiosa, en mi opinión, se debe de empezar por aquí, y para saber quién es, o para empezar a pensar, a lanzar teorías sobre la esencia de Dios, sobre la misión de Jesús y quién era Mohammed, entonces, llegando a un acuerdo, se podría abrir las puertas, en mi opinión, del reino de Dios, que poco a poco argumentaré en mis vídeos lo que estoy diciendo. Quizás ahora es difícil de aceptar o como pensar que esto es una utopía, pero pensad que cuando se lanza una idea impensable antes, en su momento puede ser impensable, después se puede realizar, después que realmente se puede ver que esto es posible. Simplemente es pensar y empezar poquito a poco. Nada más por hoy. Seguiré haciendo este tipo de vídeos, hablando específicamente de este tema. Será una serie de vídeos que voy a realizar, si Dios quiere. Entonces nos vemos en el próximo vídeo. Que estén bien.